Bueno, llegó el momento de presentar toda una cantidad de comida impresionante. Está con nosotros la nutricionista Paola Bicharra, que ya la conocen ustedes. ¿Cómo andas, Paola? Bien, bien. Bueno, vamos a hablar de la diabetes tipo 2. Ayer inclusive pudimos conocer la diferencia entre una y otra y de la alimentación o de los cuidados que se tienen que tener específicamente cuando se tiene esta patología. Sabemos que hay el 10% de la población argentina que padece diabetes tipo 2, que es muchísimo. Así que, ¿qué es lo que tenemos que saber de este tipo de diabetes, Paola? Bueno, la diabetes tipo 2, como vos decís, es, digamos, la que está, digamos, en mayor proporción en lo que es a nivel de la población argentina. Sí. Generalmente es más frecuente en las personas que tienen a partir de los 40 años. Pero hoy por hoy estamos viendo adolescentes y niños con diabetes tipo 2, lo cual es bastante alarmante. Lo que tenemos que saber es que en el caso de las personas con diabetes, lo que tienen es, sobre todo la diabetes tipo 2, es digamos, disminuida la presencia de insulina. La insulina, que es una hormona que la produce el páncreas y vendría a actuar como una llave que permite, digamos, que el azúcar, que es, digamos, la glucosa, que la conseguimos a partir de la digestión del alimento que uno consume, que va a circular por la sangre, y la insulina lo que hace es actuar como la puerta, digamos, como una llave para permitir que ese azúcar ingrese al organismo y el organismo lo utilice como energía. Perfecto, ¿Sí? O sea que es una mala administración de la insulina. Claro, en el en la cuerpo. diabetes tipo 2, digamos, hay una alteración, o sea, hay poca cantidad de insulina. Sí. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos una acumulación de azúcar en sangre, que es la glucemia. Ayer veíamos que obviamente la alimentación y el sedentarismo son factores de riesgo enormes, exactamente, para que esto se desarrolle, ¿no? Y la por eso la obesidad gran es, cantidad de adolescentes también que hoy en día digamos, tienen. la obesidad es uno de los factores de riesgo de padecer diabetes tipo 2, sobre todo la obesidad del tipo abdominal. Abdominal. El famoso salvavidas. Por eso cuando hablamos de la alimentación del paciente, de la persona con diabetes, decimos que no hay una alimentación específica. Lo que nosotros tenemos que hacer es educación alimentaria, o sea, enseñarles a la persona a comer qué tipo de alimentos tiene que comer a lo largo del día, cómo tiene que ser la distribución de los alimentos, cómo tiene que ser la cantidad y que no existen alimentos prohibidos, sino que lo que tenemos que tener en cuenta es la forma de cocción del tipo de alimentos que va a consumir, la forma en la cual lo va a ir distribuyendo y el tipo de combinación de alimentos. Bueno, nos quedamos con este concepto que me parece que es muy alentador, que es que no hay alimentos prohibidos, sino que toda la información tiene que ser con la administración. Con la administración, digamos, o sea, correcta de los tipos de alimentos, la combinación, como decíamos. Perfecto. Y no hay nada prohibido, pero, o sea, podría tener una alimentación igual que la persona que no presenta diabetes, pero tomar ciertos recaudos. Fenómeno. Por eso acá en la mesa lo que, digamos, pusimos es una forma de semáforo. Tenemos en la parte roja los alimentos que hay que evitar. ¿Por qué tenemos que evitar este tipo de alimentos? Porque acá tenemos alimentos que son ricos en azúcar. Acordémonos que estas personas, digamos, tienen aumentado, digamos, los niveles de azúcar en sangre. Por lo tanto, son alimentos que hay que evitar. Y además, bueno, serían todo lo que es, bueno, el azúcar común, las mermeladas, ¿sí? En el caso de los lácteos, optar por lo que son lácteos descremados. Tengamos en cuenta que son pacientes que presentan sobrepeso. También ahí hay que poner cierto énfasis. Las bebidas azucaradas. Acá tenemos también, bueno, el tema de golosinas y pusimos, digamos, los quesos duros, que son los que tienen un mayor porcentaje de grasas. Entonces son los que hay que eliminar. O sea que es el azúcar y también la grasa. Azúcar y la grasa, porque estamos hablando de pacientes que presentan obesidad, ¿sí? Y también tenemos que prevenir otros factores de riesgo como son hipertensión, enfermedades cardiovasculares, que, digamos, están todos relacionados. Los aderezos tampoco... Los aderezos tienen, digamos, un alto contenido en sodio, ¿sí? Por lo tanto, también ahí tenemos que tener cierto cuidado. Pero básicamente es, digamos, lo mismo que venimos hablando, o sea, cuidar el tema del sodio, o sea, la alimentación debe ser reducida en sodio, acordémonos que es no más de 5 gramos de sal, lo cual equivalía a una cucharadita tipo té. A mí me gusta trabajar con el tema de medidas porque por ahí darles gramos del alimento que tiene que consumir es fundamental la medida, porque es lo que tenemos en casa para saber, claro. Obvio. Después, por otro lado, tenemos en amarillo los alimentos que tenemos que consumir con moderación, ¿sí? Acá tenemos, fíjate, frutas y verduras y tenemos acá papa y batata, que normalmente se decía que la persona que tiene diabetes no puede consumir papa, batata y choclo. Que es lo que yo vengo explicando, que en realidad estos alimentos lo que tienen son, digamos, mayor cantidad de hidrato de carbono
que serían los hidratos de carbono complejo. De este sector, me había olvidado, son hidratos de carbono simples, serían los azúcares comunes. Fenómeno. Y acá tenemos hidrato de carbono complejo, que la diferencia es que estos hidratos de carbono se digieren en forma más lenta en el organismo. Por lo tanto, esto lo que hace es que la glucemia, o sea, el azúcar, no me suba tan rápido, ¿sí? En el caso de los hidratos de carbono simple, lo que van a hacer estos azúcares simples es, se absorben rápido, por lo tanto, aumenta rápido el pico de glucemia. Entonces, estos alimentos los podemos consumir, pero en forma moderada, ¿sí? Sí. Y tener en cuenta la porción. Por ejemplo, podemos optar por una papa, ¿sí? Una papa chicla, y siempre combinándola con otro tipo de verdura o legumbres, ¿sí? Acá también vamos a hacer mucho énfasis en la forma de cocción del alimento, porque, por ejemplo, en el caso de la papa, lo ideal es consumir la papa entera y no hecha puré. Porque si nosotros consumimos la papa entera, ¿sí? El alimento tarda más tiempo en digerirse, por lo tanto, el pico de glucemia es más lento. Es más lento, o sea que es menos riesgoso. En cambio, si nosotros hacemos un puré, ¿sí? Al hacer el puré, nosotros es como que cuando lo digerimos, ese alimento va a digerirse más rápido, entonces aumenta la glucosa. O sea, el tema que nosotros tenemos que manejar, por eso yo decía, el tipo de cocción. ¿Sí? Y mezclar los alimentos, siempre, por ejemplo, puedes mezclar esto con verduras de color verde, ¿sí? Por otro lado tenemos el jugo de naranja, que acá también, por ejemplo, tenemos la opción de una naranja o el jugo de naranja, elegimos la naranja entera. ¿Por qué? Porque nosotros acá lo que hacemos, cuando lo tomamos, lo vamos a digerir más rápido, a diferencia de la naranja entera. Fenómeno. ¿Sí? Bueno, después también está la uva y la banana, que lo vamos a consumir, pero moderado. Tratemos, por ejemplo, porque tienen más azúcar, digamos, porque tienen los hidratos de carbono complejos, que son, digamos, los que aumentan el riesgo. Está bien. Por ahí sí, lo que acá tenemos que tener cuidado es, si nosotros comemos una banana en el almuerzo, tratar de que en la cena optemos por otra cosa. ¿Sí? No, digamos, consumir más de 2 veces en el día. Ser equilibrados y ser conscientes de lo que hemos comido, ¿no? Equilibrado, balanceado y que sea variado. Por esto que venimos hablando del tema de la incorporación de nutrientes, ¿sí? Después, acá tenemos también los huevos, que esto lo podemos consumir entre 2 a 3 huevos por semana, ¿sí? Ponerlos en ensalada, lo puedes poner en preparaciones como tartas. Incluso lo que sí podemos hacer es, en vez de, si ya te consumiste 2 huevos durante el día, por ahí a la noche lo que podemos hacer es incorporarlo en una tarta, pero hacerlo con la clara solamente. Fenómeno. Para evitar, digamos, la yema. Está bien. Bueno, después tenemos los quesos, ¿sí? Acá, por ejemplo, otra forma, digamos, otro factor que favorece a mantener, digamos, a que la glucemia no suba de forma rápida, es combinar la mezcla de proteínas y grasas. Por eso, por ejemplo, en el desayuno, cuando uno va a tomar el desayuno, y lo puede acompañar con una rebanada de pan, ¿sí? O puede ser un pan miñón, y lo podemos poner con una feta de queso, porque ahí tenemos por un lado la proteína del queso y por otro lado el hidrato de carbono la grasa que tiene el pan, ¿sí? O las galletitas. Está bien. Entonces eso también hace que la digestión sea más lenta. Fenómeno. Bueno, después también tenemos el tema de los cereales, siempre tratar de optar por los cereales sin azúcar. ¿Cómo los podemos incluir a los cereales? En los yogures o podemos poner, si usamos semillas también, en las ensaladas. Y acá vamos al tema de la fibra. El cereal que tiene mucho azúcar por naturaleza, ¿qué pasa con los chicos que tienen diabetes tipo 2? ¿Son aconsejables? ¿No lo son? ¿Preferible que utilicen otra cosa? Es preferible utilizar los que vienen sin azúcar. Y lo ideal es acostumbrarlo, digamos, desde chico a consumir, digamos, a tener otro tipo de alimentos. Fenómeno. Bueno, y por otro lado acá tenemos los que serían, digamos, lo verde, que lo podríamos consumir en forma libre, ¿sí? Y ahí entrarían todo lo que son las frutas y las verduras. Bueno, tenemos todo lo que son las infusiones. Es importante también el tema del agua, siempre por lo menos 2,5 litros de líquido por día, entre agua y contabilizando también las infusiones. Paola, acá no hay restricciones, o sea, me quiero comer 6 zanahorias por día, ¿no hay ningún problema o debo controlar también eso? En el caso de, por ejemplo, la zanahoria y la remolacha, que también entrarían dentro de lo que son los que tenemos que consumir con moderación, eso lo podemos hacer, por eso, como te digo, combinando con otros tipos de verdura. Perfecto. Y algo fundamental acá es la fibra. La función que tiene la fibra en las personas con diabetes es que la fibra lo que hace es retardar, digamos, retarda la absorción de estos azúcares.
baja el colesterol, ¿sí? Produce saciedad, por lo tanto, si estamos hablando de pacientes que presentan obesidad, lo que hace esto es que el paciente es como que se sienta, digamos, saciado más rápido. Y aparte se digiere más lento, claro, con lo cual es beneficioso. Tiene o sea, se digiere más lento y también ayuda digamos, a regular el tránsito intestinal. Fenómeno. Por eso la idea es de lo que yo te digo, de mezclar y combinar los alimentos, ¿sí? Sobre todo los que tengan fibra con, por ejemplo, en el caso de las pastas, que es un tema que algunos te dicen, no, pasta no puedes comer por el tema de que tiene hidratos de carbono. Sí lo puedes comer, pero tenemos que tener cuidado con las porciones. Por ejemplo, en el paciente con diabetes, lo ideal es, ahí hay una muestra de, eso sería, digamos, en peso cocido, la cantidad que nosotros tenemos que consumir. No más que esto. Hablamos taza, del arroz integral en este caso. Es arroz integral. El arroz integral tiene fibra, por lo tanto tiene los beneficios que yo te decía. Perfecto. Y a eso lo podemos mezclar a la vez con verduras, ¿sí? Y le podemos poner, adicionar una porción de carne. Las pastas, por ejemplo, ¿es mejor que sean las integrales que las comunes? Es mejor las integrales por el tema de las fibras. Fenómeno. Y el tema de la cocción de la pasta también tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cuanto más cocida está la pasta, es como que mayor lo vamos a digerir. Por eso se recomienda que estén al dente. Al dente quiere decir que no sobrepase la cocción. Perfecto. ¿Sí? Bueno, sí, tenemos que ir cerrando, pero digo, me parece que la buena noticia es que esto se puede aprender. Esto se puede aprender y es algo que lo vamos incorporando de a poco. Sí, y otra cosa es que el paciente, la persona que tiene diabetes, tiene que realizar las 4 comidas principales, el desayuno, almuerzo, merienda y cena, y se pueden agregar colaciones en caso de ser necesario, ¿sí? O sea, estaríamos haciendo alrededor de 5 a 6 comidas. Quedarse sin comer o pasar una por alto es un riesgo. Pasar no se puede por el tema de que podemos tener una hipoglucemia o, si nos excedemos, una hiperglucemia. Gracias, Paola. Un placer. Bueno, tenemos que hacer la pausa. Estamos de vuelta en un minuto, no tengo más que ir, ya venimos. Radiante que agita mi corazón, algo está pasando, puedes decir.